En la sección anterior vimos dos reglas muy importantes que cumplen todos los amplificadores operacionales y que se llamaban la restricción del punto suma. Y vimos que aplicando esa restricción del punto suma podíamos analizar cualquier circuito que contenga amplificadores operacionales. Para ello tenemos que aplicar tres pasos. En primer lugar, teníamos que comprobar que si existía realimentación negativa. Eso era imprescindible. Si no existe realimentación negativa, bueno, pues como ya sabemos, los amplificadores operacionales son componentes activos, sus parámetros son muy variables, no los vamos a poder controlar, por tanto, si no hay realimentación negativa, no podremos saber la salida de ese circuito. Es necesario tener realimentación negativa. Una vez que hemos comprobado que existe, aplicamos la restricción del punto suma. Recordemos cuál era, que las corrientes de entrada al amplificador operacional por sus dos terminales de entrada eran cero, no entraba corriente al amplificador operacional, y que la tensión de la salida no inversora es igual a la de la salida inversora, es decir, que la tensión en ambas entradas es la misma. Una de las entradas impondrá la tensión y la otra, sin más remedio, lo seguirá. Bueno, una vez que se imponía la restricción del punto suma en ese amplificador operacional, en ese circuito, ya podíamos analizar el resto del circuito, como ya sabemos, aplicando la ley de Kirchhoff, aplicando la ley de Ohm. Bueno, pues vamos a ver algunas configuraciones de circuitos típicos implementados usando un amplificador operacional. Y veremos esa configuración y analizaremos esos circuitos usando esos tres pasos que acabamos de comentar. Bueno, vamos a ver cuatro configuraciones típicas que son las aplicaciones más comunes en las cuales se emplea amplificador operacional. Y en todas ellas se usa realimentación negativa, porque como ya hemos dicho antes, si no hay realimentación negativa no nos sirve de nada. Esas aplicaciones más comunes son amplificador inversor, amplificador no inversor, seguidor de tensión y sumador inversor. Pues bien, ya en esta sección, hasta el final del tema, lo que vamos a hacer es simplemente ver esas cuatro configuraciones, analizar esos cuatro circuitos. Comenzamos viendo el amplificador inversor, este de aquí. Fijaros, tenemos que quedarnos con esta configuración. Aquí tenemos el amplificador operacional. Vemos que existe realimentación negativa porque hay una conexión entre la salida y nuestra entrada inversora. Eso era necesario para que hubiese realimentación negativa. Y como veis, aquí tenemos nuestra entrada entre este punto y masa. Tenemos una tensión VI, que es la entrada de nuestro amplificador. Recordemos que nuestro amplificador es todo esto. Estamos construyendo un amplificador estable y de ganancia controlada a partir de un amplificador operacional que ya sabemos que tiene una ganancia enorme y unos parámetros muy variables y poco controlados. Pues bien, esta es la configuración de nuestro amplificador inversor. Tenemos que tener nuestra señal de entrada a través de una resistencia que aquí hemos llamado R1, la meteremos aquí en el terminal inversor. El terminal no inversor, fijaros, lo tenemos directamente puesto a masa, ¿vale? Y por aquí, a través de esta resistencia R2, estamos realimentando parte de la salida con este terminal inversor. Bueno, pues vamos a calcular la ganancia de tensión en lazo cerrado de este circuito, es decir, la ganancia A sub V, que es la salida V sub O partido por la entrada. Vamos a ver cómo se relaciona la salida con la entrada para ver cuál es la ganancia. Bueno, como ya hemos visto que existe realimentación negativa, que era el primer paso, vamos a aplicar la restricción del punto suma, que era el segundo paso para analizar circuitos con amplificadores operacionales. La restricción del punto suma imponía estas dos condiciones, eran dos reglas que había que suponer porque son las que cumplen los amplificadores operacionales, lo vimos en la sección anterior. Es decir, que la tensión en el terminal positivo es igual en el terminal inversor es igual que en el terminal no inversor y las corrientes que entran por esos dos terminales son cero. Bueno, aplicando la primera de las restricciones se llega a este resultado. Si veis, lo que nos decía esta regla es que la tensión en uno de los terminales de entrada es igual a la del otro. Uno de los dos terminales de entrada impone la tensión y el otro, sin más remedio, lo sigue. ¿Cuál de estos dos terminales impone la tensión? ¿Este terminal de aquí impone alguna tensión? Pues en principio no. No sabemos qué tensión va a haber aquí. Sabemos que aquí a la entrada hay VI voltios desde ese punto hasta masa, pero luego hay una resistencia y no sabemos la tensión exacta en ese punto. Pero fijaros, este terminal sí tiene una tensión impuesta directamente, masa. En este terminal, entre este punto y masa,
hay 0 voltios. Pues ya tenemos el terminal que impone la tensión. Este terminal entre este punto y masa hay 0 voltios, con lo cual, por esta regla de la restricción del punto suma, no hay más remedio que en este punto también tiene que haber 0 voltios. Este terminal, el terminal no inversor, está imponiendo que en el terminal inversor haya 0 voltios. Pues bien, si aquí hay 0 voltios, en este punto, como hemos puesto, hay 0 voltios. Con lo cual, eso implica que directamente, una vez aplicado esto, sabemos que en este punto hay 0 voltios, ya podemos hacer algunos cálculos. Fijaros, si aquí hemos dicho que hay 0 voltios y aquí hay VI voltios, ya sabemos qué tensión está cayendo en esta resistencia R1. Está cayendo una tensión entre este punto y este punto de valor VI, del mismo valor que la entrada. ¿Por qué? Porque si en este punto hay VI voltios hasta masa, como en este punto es como si tuviésemos masa porque tenemos 0 voltios, entre este punto y este punto hay VI voltios. Por lo tanto, si hay VI voltios cayendo en una resistencia R1, ¿cuál es la corriente I1 que atraviesa la resistencia? Pues aquí lo tenemos. La corriente I1 que atraviesa la resistencia, por la ley de Ohm, es VI, la tensión de entrada, la tensión que queremos amplificar a la entrada, nuestra VI de entrada, partido por el valor de la resistencia R1. Ya sabemos el valor de esta corriente. Perfecto, pues gracias a aplicar esta restricción del punto suma, sabemos el valor de esa corriente. Pero vamos a aplicar la segunda restricción del punto suma. ¿Qué nos decía la segunda restricción? Que las corrientes que circulan por los terminales de entrada del amplificador operacional son cero. Por lo tanto, por este terminal de aquí, la corriente que entra es cero. Bueno, esa no nos importa mucho, pero lo que sí nos importa es que por aquí no entra corriente. Esta corriente es cero. Por aquí no entra corriente. Este cero es de corriente, no es de voltios, ¿vale? Estos son 0 amperios. Por aquí no está entrando corriente. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya lo dijimos en la sección anterior. Esta resistencia de entrada del amplificador operacional es infinito. Eso implica que es como si fuese un circuito abierto, por lo tanto no puede circular corriente. ¿Eso qué supone? Que toda esta corriente I1 que hemos calculado antes, que vale VI partido R1, al llegar a este nodo, como por aquí no se puede ir porque es cero, toda esa corriente se va a ir por aquí. Con lo cual, esto que hemos llamado I2 no es más que I1, porque toda esta corriente I1 va a venir por aquí y se va a ir por aquí. ¿Vale? Pues eso es lo que pone aquí. I2 es igual a I1. ¿Y cuánto valía I1? VI partido R1. Por lo tanto, I2 es también VI partido R1. Bien, pues ya tenemos un paso más. Ya conocemos también esta corriente. Ya solo nos queda un pasito para llegar a conocer cuál es la tensión de salida, que es lo que queremos averiguar. Y a partir de eso la ganancia. Pues fijaros, si sabemos esa corriente I2, sabemos qué tensión va a caer en esta resistencia. Por la ley de Ohm, la tensión que cae en la resistencia es I2 por R2. Y ojo, como la corriente circula en este sentido, eso quiere decir que en este punto hay más tensión que en este punto. Y ojo, volvamos a pensar lo que estamos diciendo. Hay una corriente en este sentido. Y la corriente siempre va desde la tensión más positiva a la más negativa. Quiere decir que en este punto habrá una tensión más positiva que en este punto. Que esta tensión que cae en esta resistencia quiere decir que aquí habrá esa tensión más que aquí, ¿vale? Pero fijaros cuánto había aquí, 0 voltios. Quiere decir que aquí hay una tensión más positiva que aquí y aquí son 0 voltios, con lo cual en este punto ya podemos ir intuyendo que lo que hay es una tensión negativa. Entre este punto y masa es negativo. Vamos a ver en la siguiente transparencia a ver cuál es. Fijaros, la tensión a la salida ya podemos averiguar cuál es la tensión a la salida, la tensión V o la tensión entre este punto y masa, ¿cuál es? Bueno, la tensión en este punto, pues si seguimos por aquí, es la misma tensión que hay aquí en este punto. ¿Qué tensión hay en este punto? Pues la tensión que había en este punto menos la que esté cayendo en esta resistencia, que hemos visto que esta tensión, vamos a llamarla V2, es igual a I2 por R2. Con lo cual, en este punto hay V2 voltios menos que aquí. Lo dice la corriente.
¿vale? La corriente siempre va del punto más positivo al más negativo. Por lo tanto, aquí hay más voltios, aquí hay V2 voltios más que aquí. Pero, ¿qué tensión había en este punto respecto a masa? Aquí lo tenemos 0 voltios. Aquí había 0 voltios entre ese punto y masa. Estos 0 voltios de aquí. Y en esta resistencia caen V2 voltios, que es I2 por R2, con lo cual en este punto hay lo que había aquí, 0 voltios, menos I2 por R2. Con lo cual, la salida VO de nuestro circuito no es más que menos R2 por I2. ¿Y cuánto valía I2? Era igual a I1, es decir, VI partido R1. Pues aquí lo tenemos. La salida VO es menos R2 por VI partido R1. Con lo cual, ¿cuál es la ganancia de todo este circuito? Si todo este circuito es un amplificador inversor, pues la ganancia es VO, que acabamos de calcular, partido VI. Bueno, pues simplemente se va esta VI y nos queda que es menos R2 partido R1. La ganancia de todo este circuito es menos R2 partido R1. En este circuito la ganancia de tensión en bucle cerrado se va a determinar únicamente mediante la relación de resistencia menos R2, es decir, menos el valor de esta resistencia partido el valor de esta otra resistencia. Esta es la situación que nosotros queríamos, porque las resistencias presentan valores precisos y estables, ¿vale? Entonces, vemos que la ganancia de tensión no va a depender de la ganancia que tenía este amplificador operacional, esa ganancia inestable y muy variable, sino que va a ser una ganancia muy estable que va a venir definida por esta resistencia y por esta otra. Y podemos poner nosotros los valores de resistencia que queramos para conseguir la ganancia que queramos en este circuito, ¿vale? Vemos que la ganancia de tensión además es negativa, este signo menos, lo que indica que el amplificador es inversor. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que queremos un amplificador que amplifique por 10. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner una resistencia R2 10 veces más grande que R1. De esta forma, si a la entrada metemos 1 voltio, a la salida tendremos 10 voltios, ¿vale? Eso será, menos 10 voltios, porque es un amplificador inversor. Ya hemos calculado la ganancia de ese circuito amplificador, pero sabemos que existen otros dos parámetros muy importantes. Recordamos cuál era el modelo del amplificador de tensión. Esos parámetros eran la resistencia de entrada y la resistencia de salida, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué resistencia de entrada vamos a tener en este circuito? Bueno, ¿cómo se calcula la resistencia de entrada? La resistencia de entrada sería la resistencia que veríamos desde aquí, desde la entrada de nuestro circuito hacia allá, suponiendo que hubiese una resistencia como la que aparece aquí. Es la que relaciona, esta resistencia raíz, es la que relaciona la tensión de entrada con la corriente de entrada, según la ley de Ohm. ¿Qué tensión de entrada tenemos en nuestro circuito? VI. ¿Qué corriente de entrada tenemos? Esa corriente I1. ¿Y qué valor tenía I1? Lo hemos visto antes. VI partido R1, debido a que aquí tenemos 0 voltios por la restricción del punto suma. Por lo tanto, si I1 es VI partido R1, como RI se calcula como VI partido I1, se va la VI y nos queda directamente R1. Resulta que la resistencia de entrada de nuestro circuito, de este circuito, esa resistencia de entrada es directamente R1, el valor de la resistencia que pongamos aquí. Y RO, la resistencia de salida, pues, ¿qué modelaba esa resistencia de salida RO? Modelaba la variación de la tensión de salida, de la V sub O, con la resistencia de carga, con la R sub L. Es lo que llamamos el efecto de carga, lo que vimos en la primera sección. Vimos que había una serie de efectos de carga que hacían que la tensión de salida y que la ganancia del amplificador dependiese directamente de RL, de la resistencia que pusiésemos aquí, ¿vale? En este circuito la ganancia que hemos calculado depende para algo de esta RL, no, solo depende de esta resistencia R1 y de la de R2. Por lo tanto, en este circuito, como la salida no depende de RL, vemos aquí la salida, que no depende para nada de RL, ¿eso que implica? Que RO, que es la resistencia de salida, esta RO de aquí, es 0, ¿vale? Al calcular la ecuación de salida VO de cualquier amplificador, si vemos que en esa ecuación no aparece RL por ningún lado, es que la resistencia de salida es 0.
porque lo que intentaba modelar esta resistencia de salida es la variación de la salida con RL. Si no depende para nada de RL, no hace falta ponerla, es 0. Resumiendo, ¿cuáles son las características de nuestro amplificador inversor? Pues las que aparecen aquí. La ganancia de tensión de nuestro amplificador de tensión es directamente menos R2 partido de R1, menos el valor de esta resistencia partido del valor de esta resistencia, que la resistencia de entrada de nuestro circuito es directamente R1, es decir, esta que pongamos aquí, y que la resistencia de salida es 0. Entonces, si nos piden diseñar un amplificador inversor con cierta resistencia de entrada RI y cierta ganancia, a su vez, lo que tenemos que hacer es controlar RI mediante R1. Es decir, si nos piden, queremos un amplificador inversor con resistencia de entrada 1 megaohmio, pues ponemos el valor de esta resistencia de 1 megaohmio. Y mediante R2 controlamos la ganancia. Y luego nos dice, y queremos que tenga una ganancia de 2. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de menos 2 en este caso porque es inversor. Poner el valor de R2 dos veces el doble del valor de R1. Si R1 lo hemos puesto de 1 megaohmio porque queremos una resistencia de entrada de 1 megaohmio, R2 tenemos que poner una resistencia de 2 megaohmios. Así de simple. Bueno, pues con esto que hemos visto ya podemos hacer los ejercicios 4 y 6 de la relación.